en años pasados en Estados Unidos. En esta semana en la cual se encontraba la delegación mexicana en la capital estadounidense, el Departamento de Justicia sacó un comunicado donde reveló nuevos cargos en contra de 28 personas, entre ellos los hijos de El Chapo Guzmán. Y en este comunicado, cuando uno lo lee en las declaraciones que hace sobre el cártel de Sinaloa y cómo van a tratar de llevar a la justicia, ¿no? Llevar a justicia a muchos de sus integrantes y de sus miembros y cómo debilitar la actividad criminal de este cártel, menciona que la DEA en el último año y medio ha tenido la capacidad de infiltrar los más altos niveles del cártel y que ha obtenido información importantísima sobre las operaciones del cártel, sobre cómo han sido tan agresivos en contra de sus enemigos. Y esto es interesantísimo porque hay que recordar que justo antes de que Biden tomara posesión de la oficina oval, el presidente López Obrador mandó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y controlar, ¿no? La actividad de agentes extranjeros operando en territorio mexicano, dándole un golpe o tratando de restringir las actividades de la DEA, de la CIA, del FBI, entre otras. Y ha tenido el presidente López Obrador un frente abierto, particularmente contra la DEA. Entonces, el hecho que a pesar de que el presidente mexicano ha tratado de debilitar la posibilidad de que de estos agentes puedan operar dentro del territorio mexicano, las revelaciones que ofrece el comunicado del Departamento de Justicia es que a pesar de ello, la DEA ha podido infiltrar al cártel de Sinaloa y ha obtenido inteligencia súper importante para justamente presentar estos cargos en contra de los miembros del Departamento de Justicia. Y esto causó una reacción fuertísima por parte del mandatario mexicano, en el cual dice que pues hay un esfuerzo injerencista, que están yendo en contra de la soberanía nacional de México y que va a pedir un reporte a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos para que le puedan decir cómo se ha llevado a cabo este tipo de espionaje y cómo no se le reportó este tipo de actividad al gobierno mexicano. Y esto llega justo a la par de que el diario, el New York Times, sacó un artículo donde habla del uso de Pegasus durante la administración de López Obrador, que a pesar de que López Obrador había dicho que no se iba a utilizar Pegasus, este software para infiltrar, ¿no? Teléfonos, espiar más bien a las personas por medio de teléfonos y otras vías tecnológicas. En realidad, el New York Times revela que el presidente López Obrador sí ha espiado a periodistas durante su mandato y hace un reportaje muy fuerte en contra del uso de esta plataforma en México y ha causado un roce y ha deteriorado aún más la relación en materia de cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, y esto todo en un contexto en el cual pues Estados Unidos está tratando de cooperar con México en materia de fentanilo, México tratando de reducir la cantidad de armas que vienen de del país norteamericano, y esto pues rumbo a las elecciones de 2024 están muy preocupados en Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en México, y creo que le están subiendo el tono cada vez más a las reacciones de Andrés Manuel López Obrador. Bernardino. Sí, efectivamente un tema preocupante, sobre todo pues por la cuestión de la cooperación de ambos países. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Mira, lo acabas de decir. Pienso que una cosa es la cooperación de inteligencia que debe existir entre ambos países, y salvo que Lila tenga otra opinión, es muy probable que esto que sale en publicaciones de eventos noticiosos tan importantes como el New York Times se le haya informado ya al gobierno de México. O sea, el presidente dice que esta es una información que se le da a estos medios informativos, cuando en todo caso debería ser al gobierno de México. Lo cual yo creo que ya se dio, pero al presidente le molesta que esto además se haga público a través de un medio informativo, ¿no? Pero como dice Lila también, el problema que tienen Estados Unidos y las elecciones que se acercan están haciendo que tengan ya reacciones o estrategias para provocar de parte de México mayores actos de solución a este problema, ¿no? Sí, y digamos, a lo mejor, Lila, lo compartes con nosotros o lo compartes conmigo. Estados Unidos
tiene, digamos, el derecho de proteger su soberanía. Y ante una circunstancia muy probable de que no estén haciendo nada, en el caso del Estado mexicano, pues ellos tienen que actuar, Lila, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón y yo creo que sería un poco naif, ¿no? Por parte de un presidente de México creer que por una reforma, una ley en México, esto iba a prevenir que las agencias de seguridad en Estados Unidos sigan velando por los intereses de su país y hacer ese tipo de inteligencia que requiere para combatir el crimen organizado. Y esta hasta casi defensa que hace el presidente López Obrador de los cárteles, digo, uno se pone a pensar por qué tanto, ¿no? ¿Por qué tanta la preocupación de infiltrar al cártel de Sinaloa? No están infiltrando a la Secretaría de Defensa o a la Marina, como está diciendo el presidente López Obrador. Están infiltrando a un cártel que ha provocado no solamente una crisis de salud pública en Estados Unidos, pero ha causado una ola de violencia en nuestro país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que la respuesta que ofreció el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde dice que mantiene una colaboración muy estrecha con sus contrapartes mexicanas, siempre respetando su soberanía, es como desprestigiar y decir que el presidente López Obrador está mintiendo. Sí creo que ha causado una preocupación hacia dónde va México en cuanto al combate al crimen organizado y debido a que esto ha causado pues una ola de sobredosis, de muertes por fentanilo en Estados Unidos y que López Obrador, en lugar de cooperar, en lugar de decir hay que estrechar lazos, ha frenado todo tipo de cooperación. Incluso la directora de la Agencia Antinarcóticos, de la DEA, Ann Milgram, dijo que México no está compartiendo inteligencia, que no está compartiendo dónde se encuentran los laboratorios clandestinos, ¿no? Que han encontrado en México. Es decir, de veras sí hay un debilitamiento a pesar del discurso oficial que reitera que la cooperación sigue vigente, que sigue fuerte. Hay un deterioro muy importante y creo que esto puede causarle mucho daño a México. Así es, Lila. Rodrigo, ¿se viola o no la soberanía? ¿Qué opinas? Yo creo que no se viola, pero creo que también deberíamos es un camino de dos vías. Si bien los mexicanos deben de darle todo tipo de información y cooperación a los norteamericanos para que digan dónde están los laboratorios y todo lo que quieran, bueno, también hay que hablar, como dijimos en el bloque anterior, de dónde vienen las armas, ¿no? Y que ellos nos den un poco de información de todo eso también. Sí, Rodrigo, pero si el presidente López Obrador dice que el problema de fentanilo y de consumo es netamente de Estados Unidos puede decir que el tema de armas es netamente de México. Exacto. Y ese justamente es el riesgo que corre Andrés Manuel al enfrentarse a su primer socio comercial en lugar de cooperar con él. Y hay que recalcar una cosa, Rodrigo. Estados Unidos no necesita tener presencia física para recabar este tipo de inteligencia. Lo puede hacer desde Estados Unidos, lo hace ahorita en Afganistán, en otros lugares donde ya no tiene presencia física, pero lo sigue haciendo por medio de vías tecnológicas y otras medidas, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante señalar. Por eso digo que no se viola la soberanía. O sea, no hay un problema de soberanía, ni mucho menos. Creo que de hecho, debería haber una estrecha comunicación, pero de ambas partes, no solamente de una. Ahí es donde creo que puede fallar la cosa. Y tienes toda la razón, Rodrigo. Y creo que ahorita López Obrador tiene que aprovechar que tiene un líder en la Casa Blanca dispuesto a cooperar con México. Porque en 2024, quién sabe quién vaya a llegar y no vaya a ser uno de esos republicanos que está abogando por mandar o utilizar el ejército estadounidense para invadir a México y enfrentar el crimen organizado o designar a los cárteles organizaciones terroristas internacionales. Y entonces sí, agárrate, porque el que vaya a heredar Palacio Nacional va a enfrentar una realidad mucho más complicada de la que estaba viviendo hoy por hoy el presidente López Obrador. Eso evidentemente, claro. Sin duda. Así es. Sí, yo creo que eso es sí, Guillermo, ¿quiere decir algo? Sí, por supuesto, que aparte se vive un momento muy, muy peculiar. En los dos países estamos en vísperas de temas electorales y los mensajes, las narrativas y las acciones, bueno, tiene su peculiaridad exactamente porque los dos están viviendo este momento, ¿no? Así es, Guillermo. Lila, pues seguiremos con este tema seguramente más adelante. Hay que dar para mucho. Muchísimas gracias. Gusto en verte y gracias por la opinión, como siempre. Gracias a ti, Beto. Gracias. Nosotros Igual. regresamos aquí con Eduardo Ruiz Gili. No se vayan.